Amigos del Quijote, aquí Angie, con la segunda parte y final de ¿Quién se ha llevado mi queso? Kof sabía que estaban perdiendo la agudeza. Finalmente, un día Kof empezó a reírse de sí mismo. Mírate, Kof, mírate, se decía. Cada día hago las mismas cosas una y otra vez. Y me pregunto por qué la situación no mejora. Si esto no fuera tan ridículo, sería incluso divertido. A Kof no le gustaba la idea de tener que correr de nuevo por el laberinto porque sabía que se perdería y no tenía ninguna certeza de que fuera a encontrar más queso. Pero al ver lo estúpido que se estaba volviendo por culpa del miedo, tuvo que reírse de sí mismo. ¿Dónde has puesto nuestra ropa deportiva y las zapatillas deportivas?, le preguntó a Kif. Tardaron mucho tiempo en dar con ellos porque cuando tiempo atrás habían encontrado queso en la central quesera Q, los habían guardado al fondo de todo pensando que ya no los iban a ocupar nunca más. Cuando Kif vio a su amigo poniéndose la ropa deportiva, le preguntó: «No irás a salir al laberinto otra vez, ¿verdad? Necio, ¿por qué no te quedas aquí conmigo esperando que nos devuelvan el queso?» Mira, Kif, no entiendes lo que pasa. Yo tampoco quería verlo, pero ahora me doy cuenta que ya no nos devolverán aquel queso. Ese queso pertenece al pasado y ha llegado la hora de encontrar uno nuevo. Pero dime, ¿y si no hay más?, dijo Kif. Y aún, en caso de que haya, ¿y si no lo encuentras? Dime, ¿qué? No lo sé, respondió Kof. Se había formulado miles de veces esas dos preguntas y empezó a sentir de nuevo el miedo que lo paralizaba. Luego empezó a pensar en encontrar un queso nuevo y en todas las cosas buenas que eso significaría. Entonces tomó fuerzas y dijo: «A veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de ese tipo, Kif. Así es la vida. La vida se mueve y nosotros también tenemos que movernos». Kof miró a su demacrado compañero e intentó hacerlo entrar en razón, pero el miedo de Kif se había convertido en ira y no quiso escucharlo. Kof no quería ser brusco con su amigo, pero no pudo evitar reírse de lo estúpidamente que ambos se estaban comportando. Mientras Kof se preparaba para salir, empezó a sentirse más vivo al tomar conciencia de que por fin era capaz de reírse de sí mismo. Por fin era capaz de vencer el miedo. Por fin era capaz de seguir adelante. «Ha llegado el momento de volver al laberinto», anunció. Kif ni se rió ni reaccionó. Kof cogió una pequeña piedra afilada y escribió un pensamiento en la pared para que su amigo reflexionara acerca de eso. Tal como tenía por costumbre, Kof incluso dibujó un trozo de queso alrededor de las palabras con la esperanza de hacer sonreír a Kif y de animarlo a buscar un nuevo queso. Pero a su amigo ni siquiera quiso mirar. En la pared se leía: «Si no cambias, te extingues». A continuación, Kof asomó su cabeza y observó el laberinto con ansiedad. Pensó en cómo había llegado a aquella situación de carencia de queso. Había creído que posiblemente no hubiera queso en el laberinto o que no iba a ser capaz de encontrarlo. Aquellos pensamientos llenos de miedo lo estaban paralizando y acabarían por matarlo. Kof sonrió. Sabía que Kif se estaría preguntando: «¿Quién se ha llevado mi queso?». Pero lo que él se preguntaba era:
¿por qué no me puse en marcha antes? ¿Por qué no me moví cuando el queso se movió? Al adentrarse en el laberinto, Kof miró hacia atrás, consciente de la comodidad del espacio que dejaba, y se sintió atraído hacia aquel territorio conocido, pese a que llevaba mucho tiempo allí sin encontrar queso. Kof se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y pensó en ello. Sabía que a veces un poco de miedo es bueno. Cuando tienes miedo de que las cosas empeoren si no haces algo, el miedo puede impulsarte a la acción. Pero cuando el miedo te impide hacer algo, ese miedo no es bueno. Miró hacia la derecha. Era una zona del laberinto en la que nunca había estado y sí, sintió miedo. Entonces respiró hondo y se adentró en el laberinto, avanzando con paso veloz hacia lo desconocido. Mientras intentaba encontrar el buen camino, lo primero que pensó fue que tal vez se habían quedado esperando demasiado tiempo en la central quesera Q. Hacía tanto tiempo que no comía queso que se encontraba débil. Recorrer el laberinto le exigió más tiempo y esfuerzo de lo acostumbrado. Decidió que si alguna vez volvía a pasarle algo parecido, se adaptaría al cambio más deprisa. Eso facilitaría las cosas. Más vale tarde que nunca, se dijo con una sonrisa. Durante los días sucesivos, Kof encontró un poco de queso aquí, un poco de queso allá, pero no eran las cantidades que le duraran mucho tiempo. Esperaba encontrar una buena ración para llevársela a Kif y animarlo a que volviera al laberinto. Pero Kof todavía no había recuperado la suficiente confianza en sí mismo. Tuvo que admitir que se perdía en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que había estado allí. Justo cuando pensaba que había encontrado la dirección correcta, se perdía en los pasillos. Era como si diera 2 pasos adelante y uno atrás. Era todo un reto, pero tuvo que admitir que volver a recorrer el laberinto en busca de queso no era tan terrible como lo había pensado. Con el paso del tiempo, empezó a preguntarse si la esperanza de encontrar queso nuevo era realista. ¿No sería un sueño? De inmediato se echó a reír al darse cuenta de que llevaba tanto tiempo sin dormir que era imposible que soñara. Cada vez que empezaba a desalentarse, se recordaba a sí mismo que lo que estaba haciendo, por incómodo que le resultara en aquel momento, era mucho mejor que quedarse de brazos cruzados sin queso. Estaba tomando las riendas de su vida en vez de dejar simplemente que las cosas ocurrieran. Luego se recordó que si Ollie y Corrie eran capaces de aventurarse, él también lo era. Más tarde, Kof reconstruyó los hechos y llegó a la conclusión de que el queso de la central quesera Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como había creído al principio. En los últimos tiempos había cada vez menos queso y además el que quedaba ya no sabía tan bien. Tal vez el queso había empezado a enmohecerse y él no lo había notado. Tuvo que admitir, sin embargo, que si hubiera querido se habría percatado de lo que estaba ocurriendo, pero no lo había hecho. En aquel momento comprendió que el cambio no lo habría pillado por sorpresa si se hubiera fijado en que éste se iba produciendo gradualmente y lo hubiese previsto. Quizá eso era lo que Ollie y Corrie habían hecho. Se detuvo a descansar y escribió en la pared del laberinto: huele con
constantemente el queso para saber cuándo empieza a ponerse malo. Huele constantemente el queso para saber cuándo empieza a ponerse malo. Cuando llegaba sin encontrar queso durante un tiempo que le pareció muy, pero muy, muy largo, Kof llegó a una inmensa central quesera que tenía un aspecto prometedor. Pero cuando entró, sufrió una gran decepción al ver que estaba totalmente vacía. Ya he tenido esta sensación de vacío con demasiada frecuencia, pensó con ganas de abandonar la búsqueda. A Kof empezaban a flaquearle las fuerzas. Sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en dar marcha atrás y regresar a la central quesera Q. Al menos si lo conseguía y Kif estaba todavía ahí, no se sentiría tan solo. Entonces volvió a hacerse la misma pregunta de antes. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías, Kof, si no tuvieras miedo? Tenía miedo más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir. No siempre estaba seguro de qué era lo que le daba miedo, pero en aquel estado de debilidad supo que tenía miedo de seguir avanzando solo. Kof no se percataba, pero se estaba quedando atrás por culpa de sus miedos. Se preguntó si Kif se habría movido o si seguiría paralizado por sus miedos. Entonces Kof recordó las ocasiones en que se había sentido más a gusto en el laberinto. Siempre habían sido felices estando en movimiento. Y escribió una frase en la pared, sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo como una señal por si su compañero Kif se decidía a seguirlo. Escribió: avanzar en una dirección nueva para encontrar un queso nuevo. Kof miró el oscuro corredor y fue consciente de su miedo. ¿Qué le esperaba ahí adentro? ¿Estaba vacío? O peor aún, ¿había peligros escondidos? Empezó a imaginar todo tipo de cosas aterradoras que podrían ocurrirle. Cada vez sentía más pavor. Entonces se rió de sí mismo. Comprendió que lo único que hacían sus miedos era empeorar las cosas. Por eso hizo lo que hubiera hecho de no tener miedo. Avanzó en una nueva dirección. Cuando empezó a correr por el oscuro pasillo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Kof todavía no lo comprendía, pero estaba descubriendo lo que alimentaba su alma. Se sentía libre y tenía confianza en lo que le esperaba, aunque no supiera exactamente qué era. Para su sorpresa, vio que cada vez lo pasaba mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan bien?, se preguntó. No tengo ni una pizca de queso, ni siquiera sé hacia dónde voy. No tardó en comprender por qué se sentía de esa manera y se entretuvo para escribir de nuevo en la pared. Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Kof comprendió que había sido prisionero de su propio miedo. Avanzar en una dirección nueva lo había liberado. En ese momento notó la brisa que corría por aquella parte del laberinto y le pareció refrescante. Respiró hondo unas cuantas veces se sintió revitalizado. Después de haber dejado atrás el miedo, todo resultó mucho más agradable de lo que él había pensado que sería. Hacía mucho tiempo que no se sentía de esa forma. Casi
casi había olvidado lo divertido que era. Para que todo fuera aún mejor, Cov empezó a hacer un dibujo en su mente. Se veía a él mismo con todo detalle, con gran realismo, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el palmito hasta la mozzarella, los goudas, el cottage, el brie. Se vio comiendo de todos los quesos que le gustaban y disfrutó mucho con lo que vio. Luego imaginó la grandísima felicidad que le darían todos esos sabores a él. Cuanto más clara tenía esa imagen de ese queso nuevo, más real se volvía, más presentía que sí, que iba a encontrarlo. Entonces Cov escribió de nuevo en la pared: imaginarse disfrutando el queso nuevo incluso antes de encontrarlo te lleva hacia él. ¿Por qué no lo había hecho antes?, se preguntó. Entonces echó a correr por el laberinto con más energía y agilidad. Al poco localizó otra central quesera, en cuya puerta vio con gran excitación unos pedacitos de un nuevo queso. Vio tipos de queso que no conocía, pero que tenían un aspecto fantástico. Los probó y le parecieron deliciosos. Comió casi de todos y se guardó unos trozos en el bolsillo para más tarde, quizá, para compartirlos con su amigo Keith. Empezó a recuperar las fuerzas. Entró en la central quesera muy excitado, pero para su consternación, descubrió que estaba vacía. Allí había estado alguien y solo había dejado unos pedazos pequeños del nuevo queso. Comprendió que si se hubiera movido antes, con toda probabilidad, habría encontrado allí más cantidad de queso. Cov decidió volver atrás y averiguar si Keith estaba dispuesto a acompañarlo. Mientras desandaba el camino, se detuvo y escribió en la pared: entre más rápido olvides tu queso viejo, más pronto encontrarás el nuevo. Al cabo de un rato, Cov llegó a la central quesera Q y encontró allí a Keith. Le ofreció unos pedazos de queso, pero su amigo los rechazó. Keith le agradeció el gesto, pero le dijo: no creo que me guste ese nuevo queso. No estoy acostumbrado a él. Yo quiero que me devuelvan mi queso, y no voy a cambiar de actitud hasta que eso ocurra. Cov, decepcionado, sacudió la cabeza y volvió a salir solo. Mientras regresaba al punto más alejado del laberinto al que había llegado, aunque echaba de menos a su amigo, le gustaba lo que iba descubriendo. Incluso antes de encontrar lo que esperaba que fuera una gran reserva de queso nuevo, si es que llegaba a encontrarla, sabía que no era solo tener queso lo que lo hacía sentirse feliz. Se sentía feliz porque no lo dominaba el miedo y porque le gustaba lo que estaba haciendo en aquellos momentos. Al darse cuenta de eso, no se sintió débil como cuando estaba sin queso en la central quesera Q. El hecho de saber que no le permitía al miedo paralizarlo y que había tomado él una nueva dirección en su vida le daba fuerzas. En esos instantes supo que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo. De hecho, ya había encontrado lo que buscaba. Sonrió y escribió en la pared: es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso. Cov advirtió de nuevo, como ya había hecho antes, que lo que nos da miedo nunca es tan malo como lo imaginamos.
El miedo que dejamos crecer en nuestra mente es peor que la situación real. Había tenido tanto miedo de no encontrar queso que ni siquiera se había atrevido a buscarlo. Sin embargo, desde que había empezado el recorrido, había encontrado queso suficiente para sobrevivir y esperaba encontrar más. Mirar hacia adelante era excitante. Su antigua manera de pensar se había visto afectada por temores y preocupaciones. Antes pensaba en la posibilidad de no tener bastante queso o de que no le durara el tiempo necesario. Solía pensar más en lo que podía ir mal que en lo que podía ir bien. Pero eso había cambiado desde que dejó la central quesera Q. Antes pensaba que el queso no tenía que moverse nunca de su lugar y que los cambios no eran buenos. Ahora veía que era natural que se produjeran cambios constantes, tanto si uno los esperaba como si no los esperaba. Los cambios solo podían sorprenderte si no los esperabas, si no contabas con ellos. Cuando advirtió que su sistema de creencias había cambiado, hizo una pausa para escribir en la pared: las creencias viejas no conducen al queso nuevo. Cove todavía no había encontrado nada de queso, pero mientras corría por el laberinto, pensó en lo que había aprendido hasta ese momento. Advirtió que las nuevas creencias estimulaban conductas nuevas. Se estaba comportando de manera muy diferente que cuando volvía día tras día a la misma central quesera vacía. Supo que al cambiar de creencias había cambiado su manera de actuar. Todo dependía de lo que él decidiera creer. Y volvió a escribir en la pared: cuando te das cuenta de que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias tu trayectoria. Cove supo que si hubiera aceptado antes el cambio y hubiera salido enseguida de la central quesera Q, ahora se encontraría mucho mejor. Se sentiría más fuerte físicamente y mentalmente y habría afrontado mejor el reto de buscar un queso nuevo. En realidad, si hubiera previsto el cambio, en vez de perder el tiempo negando que éste se hubiera producido, probablemente ya habría encontrado lo que buscaba. Tomó fuerzas y decidió explorar las zonas más desconocidas del laberinto. Encontró pedazos de queso aquí y allá y recuperó el ánimo y la confianza en sí mismo. Mientras pensaba en el camino que llevaba recorrido desde que había salido desde la central quesera Q, se alegró de haber escrito frases en diversos lugares. Esperaba que esas frases le indicaran el camino a Kif si éste se decidía a salir en busca del queso. Se detuvo y escribió en la pared lo que llevaba pensando hace rato. Notar los pequeños cambios ayuda a adaptarse a cambios más grandes que están por venir. En esos momentos, Cove ya se había liberado del pasado y se estaba adaptando al futuro. Avanzó por el laberinto con más energía y a mayor velocidad. Y al poco, lo que estaba esperando ocurrió. Cuando ya le parecía que llevaba toda la vida en el laberinto, su viaje, o al menos aquella parte del viaje, terminó rápida y felizmente. Encontró un nuevo queso en la central quesera N. Al entrar, se quedó pasmado por lo que vio. Habían las montañas más grandes de queso que hubiera visto jamás. No los reconoció todos, ya que algunos eran totalmente nuevos para él. Por unos momentos se preguntó si aquello era real o solo producto de su imaginación. Pero entonces vio a Ollie y a Corrie. Ollie le dio la bienvenida con un movimiento de la cabeza y Corrie lo saludó con la pata. Sus abultadas barriguitas indicaban que llevaban allí mucho tiempo.
Kof les devolvió el saludo y enseguida se puso a probar sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas deportivas y la ropa deportiva, los dobló cuidadosamente, dejándolos a su lado por si llegaba a necesitarlos después. Cuando hubo comido hasta la saciedad, cogió un pedazo del queso nuevo y lo alzó hacia el cielo en señal de brindis. ¡Por el cambio! Mientras saboreaba el nuevo queso, Kof pensó en todo lo que había aprendido. Se percató que mientras había tenido miedo del cambio, se había aferrado a la ilusión de un queso viejo que ya no existía. ¿Qué era lo que lo había hecho cambiar? ¿Había sido el miedo a morirse de hambre? Bueno, eso también ha contribuido, se dijo Kof. Entonces se echó a reír y se dio cuenta de que había empezado a cambiar cuando había aprendido a reírse de sí mismo y de lo mal que estaba actuando. Advirtió que la manera más rápida de cambiar es reírse de la propia estupidez. Después de hacerlo, uno ya es libre y puede seguir avanzando. Supo que había aprendido algo muy útil de Ollie y Corry con sus amigos, los ratones, sobre lo que era el hecho de avanzar. Los ratones llevaban una vida muy simple. Ellos no analizaban en exceso, tampoco se complicaban demasiado con las cosas. Cuando la situación cambió y el queso se movió de sitio, ellos simplemente hicieron lo mismo. Kof se prometió no olvidar eso. Entonces utilizó su maravilloso cerebro para hacer algo que las personitas pueden hacer mejor que los ratones. Reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y los utilizó para trazar un plan para su futuro. Supo que uno podía aprender a convivir con el cambio. Uno podía ser más consciente de la necesidad de conservar las cosas sencillas, ser más flexible y moverse más deprisa. No servía de nada complicar las cosas o confundirse a uno mismo con creencias que dan miedo. Si uno advertía cuando empezaban a producirse los cambios pequeños, estaría más preparado para el gran cambio que antes o después seguramente se iba a producir. Kof se dio cuenta de que era necesario adaptarse deprisa, porque si uno no lo hacía, tal vez no se iba a adaptar jamás. Tuvo que admitir que el inhibidor más grande de los cambios está adentro de uno mismo y que las cosas no mejoran mientras uno no cambia. Pero lo más importante de todo era que cuando te quedabas sin el queso viejo, en otro lugar siempre iba a haber un queso nuevo, aunque en el momento de la pérdida no lo vieras, y que te verías recompensado con ese nuevo queso tan pronto como dejabas atrás los miedos y disfrutabas con la aventura de la búsqueda. Supo que el miedo es algo que uno debe respetar, ya que te aparta del peligro verdadero, pero advirtió que casi todos sus miedos eran irracionales y que lo habían apartado del cambio cuando lo que él realmente necesitaba era cambiar. Cuando se produjo el cambio, no le había gustado, pero ahora comprendía que había sido una bendición, ya que lo había llevado a encontrar un queso mejor. Incluso había encontrado una parte mejor de sí mismo. Mientras Kof pasaba revista a todo lo que había aprendido, se acordó de su amigo Kif. Se preguntó si habría leído algunas de las frases que había dejado escritas en las paredes de la central quesera Q y del laberinto. ¿Habría decidido liberarse del miedo y salir de la quesera? ¿Habría entrado en el laberinto y descubierto que su vida podría ser mejor? Kof pensó la posibilidad de volver a la central quesera Q y tratar de encontrar a Kif, suponiendo que diera con el camino de vuelta hacia allí. Si encontraba a su amigo, tal vez podría enseñarle la manera de salir del apuro. Pero después se dio cuenta que ya había intentado que su amigo cambiara,
Kif tenía que encontrar su propio camino, prescindiendo de las comodidades y dejando los miedos atrás. Nadie podía hacerlo por él, tampoco convencerlo de que lo hiciera. De una manera o de otra manera tenía que ver por sí mismo las ventajas de cambiar. Kif sabía que había dejado un buen rastro por el camino para que Kif lo siguiera. Lo único que éste tenía que hacer era leer las frases que él había escrito en la pared. Se dirigió hacia la pared más grande de la central, que era N, y escribió un resumen enumerado de todo lo que había aprendido. A continuación dibujó un gran pedazo de queso alrededor de todos los pensamientos que se le habían hecho evidentes y sonrió al contemplar el conjunto. Este es el resumen. 1. El cambio es un hecho. El queso se mueve constantemente. 2. Prevé el cambio. Permanece alerta a los movimientos del queso. 3. Controla el cambio. Huele el queso a menudo para saber si se está poniendo malo. 4. Adáptate rápidamente al cambio. Cuanto antes olvides al queso viejo, pronto disfrutarás del queso nuevo. 5. Cambia. Cuando se mueve el queso, muévete también. 6. Disfruta del cambio. Saborea la aventura y disfruta del queso nuevo. 7. Prepárate para cambiar rápidamente y disfrutar otra vez. El queso se mueve constantemente. Kif advirtió lo lejos que había llegado desde que saliera de la central quesera Q, en la que había dejado a Kif. Pero supo que le sería fácil cometer el mismo error si no estaba atento. Así pues, todos los días inspeccionaba la central quesera N para saber en qué estado se encontraba el queso. Iba a hacer todo lo posible para impedir que el cambio lo pillase desprevenido. Aún quedaba mucho queso, pero Kif salía a menudo al laberinto y exploraba nuevas zonas para estar en contacto con lo que ocurría a su alrededor. Advertía que era más seguro estar al corriente de sus posibilidades reales que aislarse en su zona segura y confortable. De pronto, le pareció oír un ruido de movimiento en el laberinto. El ruido era cada vez más fuerte y advirtió que se acercaba a alguien. ¿Sería Kif? ¿Estaría a punto de doblar la esquina? Kif rezó una oración y esperó, como tantas veces había hecho, que su amigo finalmente hubiera sido capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque lo que es bueno para mí lo comparto con vos.